Ujú. Bien, buenas noches con todos. Yo soy el doctor Johan Medrano, responsable de las actividades académicas del programa de residente de cirugía general del Hospital de Emergencias Ate y este es nuestro Ateneo de Cirugía Oncológica, que ya hace varios meses hayamos dejado de hacer por muchos otros motivos, pero hemos reiniciado nuevamente y en esta oportunidad vamos a tratar el tema del rol del cirujano en la emergencia oncológica colorectal. Para, para este evento de reunión virtual vamos a tener la ponencia de nuestra jefa de residentes, residente de cirugía general, la doctora Sandra Cabrera, ¿no? Ella es residente tercer año y también es mi miembro adscrito de la Sociedad de Cirujanos Generales. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches. Como panelista vamos a tener también el honor de contar con la presencia del doctor Eduardo Payet. Bueno, ahí el doctor es una eminencia en lo que es cirugía oncológica. Además está quizás relatar todo su una trayectoria impecable. El doctor es cirujano general oncológico, cirujano oncólogo abdominal y ex jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Y también vamos a tener que contar con intervención y participación de nuestro panelista también, el doctor Luis Lizárraga, cirujano general, laparoscopista del Hospital Central de la Policía Nacional. Doctor Lizárraga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, sin mayor preámbulo, doy pase a nuestra ponente, la doctora Sandra Cabrera, para que inicie su ponencia y después, inmediatamente de terminar su presentación, vamos a la parte de preguntas, conversación, discusión. También nuestro público puede también, a través del chat, o de repente después también levantando la mano, presentar sus preguntas o también comentarios al término de la ponencia, 20 minutos más o menos, que nos va a dar la doctora Sandra Cabrera. Puede empezar, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor Medrano. Bueno, procedo a compartir la pantalla. Puede compartir. Sí. Perfecto, pueden ampliar la pantalla. Puede empezar. Buenas noches. Bueno, como bien ha hecho la introducción el doctor Johan Medrano, el tema que me toca el día de hoy es el rol del cirujano en emergencia oncológica colorectal. Bueno, para hablar un poco de lo que es anatomía, como sabemos, el colon en distintas porciones, inicia a nivel de lo que es el ciego y termina, previas las porciones de colon ascendente, transverso y a ambos ángulos, y llega a terminar a lo que es a nivel del recto, ¿no? Quirúrgicamente conviene dividirlo en lo que es colon derecho y colon izquierdo, y vamos a ver que esto tiene importancia en lo que es la irrigación. Además, el colon está cubierto en toda su extensión, por lo que es una capa serosa, una capa serosa peritoneal que lo va a unir a lo que es el peritoneo preaórtico. Esta lámina va a rodear a su vez a lo que es el mesocolon, que entendemos por el mesocolon que es la lámina que está cubriendo lo que son los vasos del colon. Entonces, esta lámina además va a unirse a lo que es el peritoneo posterior y a nivel de lo que son el lado derecho e izquierdo va a formar lo que son las fascias de Toll, ¿no? Y como vemos acá en este gráfico van a ser las partes que están fijas y adheridas, ¿no? Tanto el ascendente como el descendente, ¿no? En este gráfico de acá se ven las zonas que son más oscuras. En cuanto a lo que es un alcance sobre lo que es circulación, el colon va a estar irrigado en su totalidad por lo que son dos arterias principales, ¿no? La arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ¿no? La arteria mesentérica
superior va a estar formada por lo que es la arteria cólica media, la arteria cólica derecha y la arteria iliocólica, que van a irrigar lo que es principalmente el lado derecho del colon. En lo que es el lado izquierdo tenemos lo que es la arteria izquierda, con sus ramas ascendente, descendente, y la arteria sigmoidea que irrigan lo que es la parte del colon izquierdo, ¿no? Además, vamos a señalar también lo que es el arco de Riolan, ¿no? Que es la anastomosis entre esas dos circulaciones, la mesentérica superior e inferior, y la arteria marginal de Drummond, que discurre mucho más pegado a lo que es el colon, ¿no? Como sabemos, este es un punto importante porque encontramos lo que es el punto de Griffin, un punto crítico de circulación, que justo es la anastomosis entre estos arcos. En cuanto a lo que es el drenaje venoso, va a ser la similar nomenclatura, ¿no? Tiene que ver con lo que es la vena mesentérica superior e inferior, que se va a unir con la que es la vena esplénica y va a drenar a lo que es el nivel de la vena porta, ¿no? Bueno, las ramas tienen el mismo nombre de que sus arterias. Otro punto importante acá a rescatar en lo que es el drenaje venoso es el tronco gastrocólico de Henle, que está formado, como vemos acá, por la arteria gastroepiploica derecha, la vena cólica derecha superior, la vena pancreatodenal superior y la vena cólica media. Tiene importancia porque es un punto frecuente de lo que son lesiones cuando se está realizando lo que es, por ejemplo, una hemicolectomía del lado derecho, ¿no? Es un punto frecuente de lesiones, por lo tanto, a tener en cuenta cuando se está disecando esta zona. En cuanto a lo que son ganglios, bueno, los ganglios van a estar divididos en pericólicos, que son bueno, ese es el artículo de la clasificación japonesa de lo que son los ganglios, ¿no? Los pericólicos, como mencionaba, o perirrectales inferiores, los intermedios, que son los de azul, y los principales, también formados, también, bueno, con la nomenclatura también habla en esta guía sobre colocar a las distintas estaciones ganglionares a partir del número 200, clasificarlas, ¿no? Donde el 2 es el número fijo y el siguiente número, el primer número ya que vaya desde el 1, por ejemplo, que sea para ganglios linfáticos pericólicos, el número 2 para ganglios linfáticos intermedios y los ganglios linfáticos principales por 3. Y luego el segundo dígito, que va desde el 0 hasta el número 5, tiene que ver con lo que es el tipo de arteria, de arteria que está involucrada, ¿no? En este caso, desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, va desde la arteria cólica derecha, la ilocólica media, derecha, así hasta la rectal superior, ¿no? Para tener una ubicación de lo que son estos grupos ganglionares, ¿no? Y bueno, tiene importancia porque esos grupos ganglionares, bueno, se habla bastante hay bastante controversia sobre lo que es si es que disecar hasta nivel de 2 o de 3 va a aumentar o no la sobrevida, va a tener el paciente unas mayores probabilidades. Hay bastantes estudios, uno de acá que lo traigo por mencionarlo, ¿no? El estudio RELAR, ¿no? Que compara justamente la decisión completa mesocólica de 3 versus el D2, ¿no? En pacientes que fueron sometidos mediante cirugía laparoscópica del lado derecho, ¿no? Y bueno, lo que concluye en líneas generales es este estudio, que tiene importancia porque es un estudio que es un ensayo clínico aleatorizado, que aún falta conclusiones finales sobre lo que es sobre vida. Sin embargo, parcialmente algunas conclusiones que se está teniendo en cuenta es que aunque la decisión mesocólica colónica podría aumentar el riesgo de lesión vascular, porque se vio que la lesión vascular va a ser mucho más en los pacientes que fueron sometidos hasta con decisión mesocólica comparado con lo que solamente llegaron hasta D2, se vio que hubo una mayor tasa de lesión vascular estadísticamente significativa, ¿no? Aunque este procedimiento puede aumentar este riesgo de lesión,
es un procedimiento que parece ser seguro y factible, pero es tomando en cuenta de la experiencia del cirujano, ¿no? Bueno, es un estudio que tomó en cuenta la realización colectomía mediante vía laparoscópica. No, lo menciono algo corto porque este estudio no incluyó pacientes que hayan presentado una indicación de colectomía derecha de emergencia, ¿no? Fueron pacientes todos estos programados. En cuanto a lo que es epidemiología, generalmente para hablar, el cáncer colorectal va a ser la segunda causa de muerte en lo que es Estados Unidos y Europa. A nivel de nuestro país, va a ocupar el cuarto lugar, tanto en incidencia como mortalidad por cáncer, y está en tercer y cuarto lugar dentro de los cánceres más frecuentes en varones y mujeres respectivamente, ¿no? Un poco más de epidemiología, como vemos después en la mujer, después de la mama va a venir lo que es el cáncer de colon, igual en varón también, ¿no? Tiene un lugar importante, ocupa el tercer lugar en frecuencia. En cuanto específicamente hablando de emergencias oncológicas de colon, estas van a representar el 47% de emergencias gastrointestinales. Se presenta en la emergencia con un amplio rango de pacientes y puede llegar a ser hasta 40%. La obstrucción va a ser lo más frecuente, va a ser hasta 80%, y la perforación representa más o menos el 20% en nuestra bibliografía. La obstrucción, el sitio más frecuente va a ser el colon sigmoides, y si hablamos de perforación, la perforación va a ocurrir más frecuentemente en el mismo tumor, en un 70%, y proximal al sitio del tumor en alrededor del 30% de los cánceres. En cuanto a los tipos de cáncer, bueno, se pueden dividir en hereditarios y no hereditarios, siendo los no hereditarios los más frecuentes. El tipo esporádico representan el 60% de los cánceres, se presenta generalmente en mayores de 50 años y bueno, se ha visto que tiene que ver con lo que son factores de riesgo, ¿no? Que vamos a hablar en un momento. A su vez, el cáncer de tipo familiar, que es polipósico, pero no llega a ser una poliposis adenomatosa familiar, representa el 30%. Cuando hablamos del cáncer hereditario, ya sí se incluye lo que es la poliposis adenomatosa familiar, en lo que encontramos hasta más de 100 pólipos en el paciente, y el riesgo que tienen estos pólipos de desarrollar cáncer va a representar hasta el 50%, ¿no? En cuanto al cáncer hereditario no polipósico, o síndrome de Lynch tipo 1, tipo 2, representa el 5% de los cánceres, tienen que ver con este gen, el gen HMSH2, y se ha visto que está asociado a pélvicos, incluido lo que es el endometrio. Cáncer, síndromes polipósicos amartomatosos representan solo el 4% de la realidad de cáncer. En cuanto a factores de riesgos que hemos visto que están asociados a lo que son cánceres no hereditarios, bueno, este artículo menciona factores modificables como no modificables. Modificables tienen que ver con lo que es el estilo de vida, fumar, alcohol, ¿no? Y en cuanto a no modificables, ¿no? Que son los hereditarios, que hemos visto ya los síndromes que están relacionados, ¿no? Hablando en líneas generales sobre lo que es la patogénesis, vamos a ver que el 70-90% van a tener estas dos vías, ¿no? La vía de adenoma, carcinoma, ¿no? Es que la mayoría de los cánceres, no son todos, van a surgir a partir de lo que es un pólipo, como hemos visto, ¿no? Que comienza a nivel de lo que es una cripta. Esa cripta sufre alteraciones en sus vías de regulación, y estas células madres van a ir acumulando alteraciones genéticas y posteriormente van a manifestarse con cáncer, ¿no? Pueden transcurrir hasta 10 a 15 años, según menciona en ese artículo, ¿no? Esas son las principales vías, y por conocer, ¿no? La inestabilidad microscatélica, que es la menos frecuente, que también está estudiada, que tiene que ver con estos genes, ¿no? Y por mencionar de que también los distintos tipos de cánceres van a tener, según la localización, vamos a encontrar que tienen distintas
distintas fallas en la regulación, distintos genes autorreguladores que van a estar fallando y va a variar según la localización que encontremos en el cáncer, ¿no? En cuanto a clasificación, bueno, según la JCC, la clasificación que más se habla, o la que más se maneja es la TNM, ¿no? Que vamos a ver según el tipo de involucramiento de lo que es de la capa y el tipo de penetración de la tumoración. También según el tipo de, bueno, la cantidad de ganglios linfáticos, localización cercana o no, y el según tengan o no metastásicos, vamos a ver que se van a clasificar, van a dar estos lo que son estadios, ¿no? Por mencionar acá el estadio tipo 1, 2, 3, 4, según la clasificación, un estadio de 0 a 1, aquellos que no tienen metástasis a distancia, estadio tipo 2, aquellos que no, son N0, M0, ¿no? Y estadio tipo 4 son los que tienen eh, metástasis ya, y cualquier N o cualquier T, ¿no? Para resumir, ¿no? En el estadio tipo 3 todos son M0, pero ya tienen algún compromiso linfático, ¿no? Esto de acá es importante porque nos va a acercar a lo que es la tasa de supervivencia relativa según el tipo de estadio que estemos, y va a definir también lo que es el tipo de tratamiento según el estadio que nos encontremos. Bueno, el diagnóstico, bueno, es importante lo que es la clínica, es una clínica variable según lo que se presente. Las pruebas de laboratorios no son tan específicas, y va a ser, se recomienda lo que es unos exámenes que vayan escalados de menor a mayor complejidad e invasividad. Hablando específicamente de lo que son emergencias, la perforación va a variar la clínica, tanto si es una perforación in situ, como si es una perforación proximal al sitio del tumor, vamos a estar frente a peritonitis localizada o difusa, ¿no? Pero lo que va a englobar estos pacientes va a ser que son pacientes que van a presentar ya alguna clínica de toxicidad, ¿no? Por ejemplo, taquicardia, taquimia, son pacientes en los que pueden estar signos sépticos, pueden ir al shock séptico. Laboratorialmente también lo que vamos a encontrar es leucocitosis, alteraciones del lactato, de amilasa y de otros que nos indiquen de que estamos frente a un paciente que presenta ya signos de toxicidad, ¿no? En cuanto a obstrucción, al diagnóstico de esta emergencia, bueno, ese es un artículo de Krause que, bueno, habla sobre la parte del diagnóstico. Para hacer nosotros un diagnóstico obstructivo, tenemos tener una evidencia clínica de una obstrucción intestinal a través de la historia clínica, obstrucción intestinal más allá del ligamento de Treis, un cáncer primario abdominal con enfermedad incurable o extraabdominal, pero que tenga una clínica intraperitoneal, ¿no? Y bueno, la obstrucción intestinal va a ser, como hemos visto, la causa más frecuente de complicación en un cáncer, y es la indicación más frecuente de consulta quirúrgica paliativa, ¿no? La causa puede ser abdominal o extraabdominal. Abdominal generalmente colorectal o ovárica, y extraabdominal, bueno, distintos tipos, ¿no? En cuanto a los objetivos del tratamiento, según lo que se menciona es, bueno, la mejoría clínica, la disminución de náuseas, vómitos, disminución de dolor abdominal, y que el paciente pueda tolerar la vía oral. En cuanto al diagnóstico de obstrucción, como mencionamos, bueno, la clínica que ya conocemos todos, ¿no? Cuando es una presentación aguda, la distensión abdominal, la ausencia de evacuación inflata, subaguda, son esos mismos síntomas, ¿no? Que se presentan de forma gradual, ¿no? En cuanto a lo que son comparaciones de imágenes, la imagen que va a presentar mayor sensibilidad y especificidad es lo que es la tomografía, que junto con lo que es la radiografía de colon presentan las más altas sensibilidad y especificidad, ¿no? Igual se recomienda de que esto debe ir paso por paso, ¿no? Debe ser como un primer paso testeado el paciente
mediante una placa de rayos X, posteriormente lo que es una ecografía, y si está disponible, ¿no? Porque no siempre tenemos disponible la tomografía. Siguiendo en cuanto hablando de lo que es diagnóstico imagenológico, bueno, en la comparación de estudios de imágenes para confirmación entre los que nos van a dar la causa y el sitio de la obstrucción maligna, más frecuente, con mayor sensibilidad y especificidad, nuevamente es la radiografía el enema, radiografía contrastada y la tomografía, ¿no? Presentan las mayores tasas de sensibilidad y especificidad. Y sin embargo, destaca también lo que es el ultrasonido, en cuanto a lo que es, hablando de confirmación de una perforación. La desventaja que tienen el ultrasonido con la placa de rayos X es que nos pueden dar muchos falsos negativos y pueden retrasar lo que es el diagnóstico. Además, se dice que si el paciente presenta ya lo que son signos claros de peritonitis, una tomografía no debería retrasar el tratamiento apropiado, no vamos a estar esperando si es que ya tenemos un paciente que tiene signos claros, ¿no? Ya. En cuanto a lo que es tratamiento de perforación, hablando ya sobre lo que es el tratamiento de emergencias, en la perforación, como hemos visto, la prioridad es controlar la sepsis, porque vamos a ver que estamos frente a que puede alcanzar una mortalidad, según sea localizado o difusa, de hasta 65%, ¿no? En pacientes que están estables, según vamos a ver los distintos tipos de tratamientos, según sean proximal o en el mismo sitio de tumor. Pero si encontramos pacientes que no son estables, vamos a hablar de otro tipo de cirugía, que es cirugía de control de daños, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que es tratamiento de perforación, si es una perforación a nivel del sitio del tumor, lo que se recomienda es una resección de la tumoración con o sin anastomosis, con o sin estoma, ¿no? Si es una perforación proximal, está indicado la resección tumoral simultánea y el manejo de la perforación proximal. Obviamente evaluando según las condiciones de la pared y puede requerirse una colectomía subtotal. Ahora, en cuanto a diferencias de lado, sea del lado derecho o del lado izquierdo, si hablamos del lado derecho, se debe realizar una colectomía derecha. En caso el paciente se encuentre en mal estado, una resección, pero sin anastomosis, ¿no? Y una ileostomía terminal. En cuanto a perforaciones del lado izquierdo, debe intentarse la resección con anastomosis, con o sin ileostomía. En caso de perforación en un sitio distante, se debe intentar una colectomía subtotal. El Hartmann también se podría intentar, pero hay que tener en cuenta que el Hartmann presenta una baja tasa de regresión del estómago, ¿no? Pacientes que van a Hartmann generalmente no tienen una buena tasa de regresión, de una restitución de tránsito intestinal. Ahora, en ambos lados, cuando hablamos de lo que es anastomosis, hay esa controversia, no sé si la hacer o no la anastomosis. Pero según lo que estos estudios refieren, la tasa de una fuga anastomótica, tanto del lado derecho como del izquierdo, son comparables, ¿no? Tanto en emergencia como programada, van desde el 0.5 a 4.6 y 0.5 a 1.4%, ¿no? Tanto en el derecho como en el izquierdo hay sobre todo en el derecho, ¿no? Que es una tasa comparable. En el izquierdo sí hay un poco mayor la tasa de fuga de anastomosis comparada con una cirugía programada. En cuanto, hablando de fuga anastomótica, en cuanto a qué factores podrían predecir que el paciente presente en el postoperatorio fuga anastomótica, bueno, ese artículo evalúa sobre los que más influyen son la duración de la cirugía, el tipo de abordaje quirúrgico y la técnica anastomótica, ¿no? Se ha visto que son los que son factores que van a predecir una fuga anastomótica. En cuanto al tratamiento quirúrgico en la succión, lo que se plantea es
Bueno, para empezar, estamos planteando a nivel de obstrucción, inicialmente se plantea lo que es un manejo médico, ¿no? Cuando planteamos un manejo quirúrgico, cuando el manejo médico presenta la falla, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía es la que vamos a escoger? Se escoge la cirugía, hablando de una obstrucción como una emergencia, el tipo de cirugía que sea más rápida, la más segura y eficaz, ¿no? La que nos permita ahorrar pasos, si es un paciente que está obstruida por adherencias, la hersolisis, si es que el paciente presenta perforación, hacer una resección a nivel segmentaria, ¿no? La que cumple con estas tres características. Obviamente hay que evaluar lo que es el costo-beneficio para el paciente, qué tanto va a cambiar la sobrevida con esa cirugía y la morbimortalidad también después de estos procedimientos. Continuando con obstrucción izquierda, cuando se compara nuevamente qué tipo de colostomía recomendamos en ese tipo de pacientes, según la guía de la WES, cuando comparan lo que es una colostomía en ASA versus un procedimiento de Hartmann, el procedimiento de Hartmann puede ser preferido porque se ha visto que las colostomías en ASA parecen alargar lo que es la estancia hospitalaria, ¿no? Además de que presentan mayor morbilidad, por lo que se refiere que la colostomía en ASA debe ser reservada a pacientes que presenten tumoraciones irresecables, pacientes en los que un tratamiento médico no es funcional, por ejemplo, alternativas como el stent y otras hayan fallado. Entonces, en estos pacientes sí, con una colostomía en ASA. De lo contrario, lo que se recomienda es un procedimiento de Hartmann, ¿no? Bueno, este otro artículo que traje acá compara lo que es ambas, ¿no? La colostomía en ASA versus el procedimiento de operación de Hartmann, ¿no? Este divide en 4 grupos. Los 4 grupos son divididos de acuerdo a la edad: pacientes mayores de 60 años, que tengan ASA más de 3, y las distintas combinaciones que puedan haber de eso. Pacientes mayores de 60 años con ASA menor de 3, y compara las mortalidades en entre ambos procedimientos, ¿no? Lo que encuentra son mortalidades casi, comparables, ¿no? Que no hay mucha diferencia, pero lo que sí concluye es que la colostomía en ASA se debe recomendar para pacientes más jóvenes, sin comorbilidades graves, y pacientes que puedan ser sometidos prontamente a una segunda cirugía de extirpación tumoral radical urgente, lo antes posible, de más o menos 3 semanas después del primer procedimiento. No, ya, en lo que es procedimiento de Hartmann, seguimos con lo que es obstrucción izquierda, en lo que es comparación entre procedimiento de Hartmann versus resección y anastomosis primaria, en lo que es esta guía también sobre lo que son emergencias oncológicas, también recomienda lo que es resección y anastomosis primaria, ¿no? Se tiene el concepto histórico de que si un colon no está limpio, entonces es recomendable evitar lo que es una anastomosis, ¿no? Pero se ha visto de que no va a influir mucho en cuanto a lo que es anastomosis. No necesariamente tenemos que tener un colon completamente limpio para nosotros poder plantear una anastomosis segura, ¿no? Además, las tasas de licencia son comparables, tanto sea por emergencia como electiva, ¿no? De 2.2% hasta 12%, y luego también de 2%, ¿no? El procedimiento de Hartmann, como hemos mencionado, el inconveniente es que muchos de los pacientes con ostomas no van a ser necesariamente sometidos a una reversión de esto, porque son pacientes que pueden tener a la larga mayores complicaciones, descompensaciones, tipos de anemia, entonces no van a ir a una segunda cirugía. La ventaja en sí también que tiene la resección y la anastomosis primaria es que los pacientes se ahorran lo que es una segunda cirugía con toda la morbilidad y el riesgo que presenta una segunda cirugía. Este artículo, es el manejo quirúrgico de la obstrucción del colon izquierdo. Es un artículo que compara las principales opciones quirúrgicas para lo que es
el colon izquierdo con resultados, compara los distintos resultados postoperatorios, ¿no? Lo que se ve es que tanto la colectomía segmentaria como una colostomía primaria derivativa se asociaron a un mejor pronóstico en comparación con un procedimiento de Harman y una colectomía total, ¿no? Además de que estos de acá, que nuevamente hace énfasis en que los pacientes sometidos a Harman quedan con un ostoma prácticamente definitivo. Además, la colectomía segmentaria y la derivación primaria son opciones preferidas en pacientes que se encuentren en buen estado, ¿no? Para aquellos pacientes que presenten comorbilidades graves, se recomienda una cirugía de derivación, ¿no? Cirugía de derivación como un procedimiento puente hacia una segunda cirugía, ¿no? O sea, una cirugía de primera etapa que sea una derivativa. Y se debe reservar lo que es el procedimiento de Harman en pacientes que presenten isquemia colónica o una perforación que complica la obstrucción. Bueno, también se menciona algunos tratamientos de obstrucción médicos de obstrucción izquierda. El tubo de compresión parece ser una opción alternativa como puente en la cirugía. Los stents, ¿no? Que bueno, no son tan usados pero en nuestro medio, pero bueno, menciona de que pueden ser convertir en lo que es una cirugía de emergencia o una cirugía electiva, pueden ayudar a lo que es la calidad de vida, bueno, y en costos, beneficios, a largo plazo se ve que va a ser, va a beneficiar, ¿no? Y también como una alternativa paliativa, ¿no? Contraindicados en pacientes que reciben quimioterapia con estos fármacos, y también se ha visto otro beneficio de que es una cirugía, es un puente a una cirugía, y también que tienen más probabilidades de ser sometidos los pacientes a cirugías laparoscópicas. En cuanto el tratamiento de obstrucción derecha, bueno, es menos frecuente, lógicamente, que el lado izquierdo, ¿no? Y la literatura es un poco más directa, ¿no? En cuanto al tratamiento de una obstrucción derecha. La opción preferida debería ser una colectomía derecha con una anastomosis primaria. Una ileostomía terminal asociada a una fístula colónica podría ser una alternativa válida. Y en cuanto a los pacientes sometidos a anastomosis primarias, vamos a ver que presentan igual una tasa de licencias van a ser comparables, no tanto si el paciente ha sido sometido a emergencia o vía electiva, ambas tasas de fuga anastomótica van a ser comparables, ¿no? En caso estemos frente a tumoraciones irresecables, se puede hacer lo que es un bypass interno entre el hilo terminal y colon transverso, o una ileostomía en asa, ¿no? No son recomendables los stents en este caso, ¿no? Es como les decía, más directo en este caso la literatura por el mismo tipo de la anatomía frente a la que nos encontramos es mucho más accesible comparado con el lado izquierdo, el ángulo hepático es más accesible, entonces por eso es un poco más directo, ¿no? En cuanto a pacientes inestables que tengan por lo menos uno de estos parámetros, un pH menor de 7.2, temperatura menor de 35, déficit de base menos de 8, trastorno de coagulopatía, signos de sepsis o shock, lo que se recomienda en esos pacientes, como mencionamos antes, es una cirugía de control de daños, previamente hacer una resucitación y ser intervenidos quirúrgicamente lo más pronto, ¿no? En estos casos ya no estamos, ya no se recomienda lo que es una anastomosis. Se puede considerar que el paciente quede con un abdomen abierto y el tratamiento definitivo puede ser retrasado, ¿no? En cuanto, bueno, conclusiones, en cuanto a lesiones derechas, el consenso general, como habíamos dicho, es una mercolectomía con anastomosis primaria. En lesiones izquierdas, resecciones en una sola etapa, el uso de stents también está hablado, han permitido que se reduzca lo que es el uso de ostomas, ¿no? O al menos es lo que se recomienda, ¿no? Sin embargo, debe ser adaptado cada escenario a cada paciente, ¿no? Cada paciente es distinto, más aún
estamos hablando de emergencias, va a ser bastante variable y también va a depender de los recursos que tengamos en ese momento, ¿no? Por lo que la atención debe ser individualizada para el paciente y también debe ser en base a lo que es la experiencia de cirujano y recursos que estén disponibles en el hospital, en ese caso, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Sandra, por la exposición. Y inmediatamente vamos a dar pase entonces a nuestros invitados. ¿Puede dejar de compartir la pantalla, doctora Sandra? Bien. Bueno, buenas noches. Doctor Taller, bueno, iríamos a la primera pregunta. La primera pregunta sería una visión general con respecto al problema del cáncer colorectal en nuestro medio, y de ahí sacando un dato más es acerca de cuál era realmente la problemática de las emergencias por o perforación. Si existe una prevalencia alta en nuestro medio con respecto a estas emergencias oncológicas del cáncer colorectal. Una visión general. Ok, bueno, muchas gracias y felicitaciones a la doctora Cabrera, una revisión bastante exhaustiva y nos ha dado todas las pinceladas del problema. Efectivamente, pues, respondiendo a la primera pregunta, sí, ya lo ha mencionado la doctora, la incidencia de cáncer de colon y recto para nuestro país está calculada mediante las estimaciones que ha hecho GloboCan y estas alimentadas por los datos del Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, en donde juntando colon y recto juntos, esta se convierte ya prácticamente en la tercera neoplasia más común que se está presentando en nuestro medio después del problema de cáncer de la mama, del cuello uterino y cáncer gástrico inclusive. Así que lo estamos viendo y esto pues guarda una estrecha relación con los cambios demográficos y la transición epidemiológica que está viviendo nuestro país. La población rural ha disminuido y la población urbana está aumentando. En relación efectivamente, pues en relación al tema en cuestión, que es cáncer de colon obstructivo, este es un tema que ya lo hemos discutido varias veces también en otros foros y representa el factor de riesgo probablemente más importante de morbilidad y mortalidad para el paciente que presenta un cáncer de colon en general. Y la doctora ha hecho un análisis sobre la revisión de la literatura y los consensos que existen ya en los metaanálisis últimos de cuáles son las localizaciones más frecuentes. Y esto es básicamente a una razón anatómica. El lumen del colon izquierdo es más angosto que el lumen del colon derecho. Y y esto es, pues, pero a pesar de eso, los tumores proliferativos que producen tumores obstructivos en el colon derecho tienen un peor pronóstico por el tamaño del tumor y el grado de invasión. El manejo es un tema controversial. La doctora ha presentado las recomendaciones de los consensos que existen, que marcan una gran diferencia entre qué hacer cuando la obstrucción es del colon derecho y qué hacer en el colon izquierdo. En mi opinión, no hay mucha diferencia, no hay mucha discusión en el colon derecho, en hacer una colectomía derecha y una anastomosis primaria, dependiendo de la fragilidad del enfermo. Pero la discusión en el colon izquierdo más frecuente que en cáncer de recto, que es otro problema, presenta varios factores por la alta tasa de complicaciones que podría haber. Así que en resumen, en relación al cáncer obstructivo, el problema del cáncer, son tres problemas los que se presentan. Uno, el manejo del cáncer de colon obstructivo del colon derecho, el del izquierdo,
y el cuadro obstructivo de los pacientes con cáncer de recto. Estas son las tres discusiones que centraría yo, en mi opinión. Ujú. Perfecto, gracias. Doctor Payet. Doctor Lizárraga, buenas noches. Buenas También noches. su punto de vista, ¿no? Como cirujano general, estamos hablando también de una problemática que, como son estos dos problemas que tenemos, de obstrucción y o perforación, que puede darse en una emergencia y que el cirujano tiene que enfrentar, ¿no? ¿Qué tan frecuente es la casuística que he podido evaluar? Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Perfecto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buena exposición, doctora. Doctor Payet ya lo ha simplificado, ¿no? Yo lo único que voy a hacer va a ser redundar un poco y, bueno, extrapolar las pocas estadísticas que tenemos en el hospital de policía, que no son, lamentablemente no son muchas. Tenemos una población cautiva, es algo distinta al resto de la población. Tenemos bastantes pacientes con cáncer de colon, eso es cierto. Yo diría que es la tercera causa ya de cáncer en varones, ¿no? Y probablemente la segunda en mujeres, tal vez. Tenemos un porcentaje aproximado de 4 a 5 pacientes al mes que llegan, ¿no? al servicio de cirugía. Ahora, en emergencia es distinta la cosa, ¿no? En emergencia, un cáncer de colon con obstrucción, no presentamos pues grandes estadísticas, ¿no? Tenemos un promedio de 1 a 2 al mes, ¿no? Y el mayor porcentaje suele ser en el lado izquierdo, como lo ha referido la doctora. Yo también centraría la discusión cómo resolver o cómo resuelve un cirujano general en emergencia un problema oncológico complicado en estos tres segmentos que muy adecuadamente los ha dividido el doctor Payet, ¿no? Colon derecho, colon izquierdo y recto. Las estrategias son distintas en cada uno de estos segmentos. El tratamiento lógicamente es distinto, ¿no? Por la localización del tumor, pero las estrategias, las formas como nosotros resolvemos estos problemas son distintos, ¿no? Entonces, básicamente, esta sería mi opinión, ¿no? Para empezar, ¿no? Y creo que después podemos ir desglosando ya los segmentos a tratar. Bien, perfecto, gracias, doctor Izarra. Sí, como hemos podido ver durante el transcurso de la exposición, se van dando ciertos escenarios, incluso que en algunos quizás el abordaje suele ser casi muy con buenos resultados, y en el lado, por ejemplo, hablamos del lado izquierdo, pues surgen más dudas, o de repente, en todo caso, quizás una problemática distinta con respecto al colon derecho. Y claro, el cáncer de colon de recto ya tiene un manejo también propio. Nos mencionan que casi el 80% de las emergencias de cáncer colorectal suelen ser obstructivas, incluso hasta el 20% en unas suelen ser también parte de la emergencia, pero es mucho más cuadro obstructivo. Y hemos tenido que enfrentar ese tipo de casos en las guardias quirúrgicas. Cuando estamos hablando básicamente del cuadro obstructivo del cáncer de colon del colónico izquierdo, eh, ¿qué alternativas tendríamos respecto primeramente al manejo inicial? Siempre surge en hacer cirugías resectivas y anastomosis, o de repente una ostomía, si existe esa alternativa. Doctor Payet. No capté la pregunta exactamente. O sea, Sí, con respecto ¿cuál es el manejo para...? al manejo del cuadro obstructivo de colon izquierdo. ¿Qué alternativas podemos tener? Si tengo un poco de interferencia. Sí, sin compromiso de diámetro peritoneo. Del estado del paciente, ¿no? El estado general. Surge una emergencia obstructiva, pura, propia, y bueno, y esa sería la emergencia en ese contexto.
qué medidas iniciales, cómo tenemos que abordar esto en una emergencia quirúrgica. Obstrucción de colon izquierdo. Correcto. Una vez hecho entonces el diagnóstico, la situación depende del estado de fragilidad que tiene el paciente y la morbilidad. La edad del paciente es un factor importante también. En el cáncer entendamos que el cáncer de colon derecho, el punto medio es el transverso centro, aunque algunas personas prefieren discutir el problema del ángulo esplénico y del ángulo hepático en forma diferente. Pero centremos la discusión en colon derecho hasta el tercio medio del transverso proximal y el izquierdo hasta el transverso, desde el transverso distal. Entonces, depende de la magnitud del problema y del estado en el que se encuentren. En primer lugar, dentro de la clasificación de tumores obstructivos del colon, hay que, entiendo, debemos diferenciar si la obstrucción es completa o es incompleta. Porque muchas veces estamos tratando pacientes en forma electiva con tumores obstructivos que incluso el colonoscopio no ha podido estudiar el resto del colon. Y entonces, hablemos de la obstrucción completa en el que llega a la emergencia, que es un problema. La exploración abdominal, entonces el diagnóstico por imágenes, lo refirió la doctora también, tomografía es importante porque es importante también de alguna u otra forma tratar de llegar a un estado de enfermedad. Tomografía computada probablemente sea la herramienta más importante, pero entiendo que no siempre en todos nuestros servicios de emergencias están disponibles. Pero si idealmente podemos hacer tomografía es importante. De hecho, el factor, ya la obstrucción implica que es un factor de riesgo muy importante y que es traducción de cáncer avanzado, pero no significa que sea un factor indicativo de una mortalidad pronta. Entonces, idealmente, pues, si se puede hacer una resección, es importante, y la discusión de hacer anastomosis primaria o no dependerá no solamente del contenido fecal que existe en el resto del colon proximal, sino también del sufrimiento, si es que existe o no problema vascular en el colon, sobre todo en aquellas obstrucciones marcadas del colon sigmoides y existe por efecto de la PLAS daño a nivel del ciego, en donde muchas veces es necesario hacer una colectomía subtotal. Entonces, y está de nuevo con o sin anastomosis. Creo que la operación de Hartmann es el mejor amigo, si es que se puede hacer. Hacer la operación en 2 o 3 tiempos también es un tema que se ha ido abandonando, pero porque ya a un 30% aproximadamente en nuestros números de los pacientes que son sometidos a Hartmann ya muchas veces no podemos revertir el Hartmann en algunas ocasiones. Así que, en conclusión, el manejo del cáncer de colon izquierdo depende de varios factores. El primer factor es el estado mórbido del enfermo. El segundo factor es el grado de compromiso del estado de la enfermedad. En tercer lugar, el grado de compromiso del colon remanente. Y cómo nos encontramos para hacer una anastomosis primaria. La mayoría de estos pacientes, como repito, son sometidos a operación de Hartmann cuando son tumores de sigmoides, pero en muchos casos hemos hecho anastomosis primaria o inclusive hemos podido hacer lavado en tabla. No estoy incluyendo en la discusión el cáncer de recto. Claro. Y en los casos de obstrucción incompleta, que podría debutar con un cuadro suboclusivo en el paciente, ¿no? ¿Podría ser también algún indicativo de hacer alguna intervención en un gesto quirúrgico? O sencillamente los pacientes podrían ir a un tratamiento no quirúrgico, quizás? Cuando el paciente tiene una tumoración en el colon sigmoides que es incompleta,
Preparar el colon o no preparar el colon también es un tema de discusión. En mi experiencia, nosotros lo que hacemos es manejarlo con dieta líquida 2 o 3 días previos y tratar de no preparar el colon, quizás limpiar con un enema de bajo presión pequeño, la parte rectal por vía transanal, y hacer resección de anastomosis primaria. Claro, perfecto. Doctor Lizarga, con respecto a los tumores del ángulo esplénico, comento porque sí hemos tenido personalmente más de una ocasión en el cual han sido tumores obstructivos, los que se presentaron en algún momento. ¿Has tenido experiencia tratando ese tipo de tumores? Esto en una zona también que es un poco tanto difícil anatómicamente, ángulo esplénico. Bueno, afortunadamente los tumores del ángulo esplénico son bastante raros, ¿no? Su incidencia es muy, está creo que en el lado del 1%, ¿no? Una cosa así. Pero sí hemos tenido casos de tumores en el ángulo esplénico. El problema de estos tumores, pues, es el acceso, ¿no? Si es en el ángulo esplénico, pues imaginarán que está, pues, muy arriba. Ahora, la gran ventaja que podría presentar un tumor del ángulo esplénico es que sea un tumor que no esté completamente obstruyendo, ¿no? Hemos tenido casos de tumores que no obstruían totalmente, ¿no? Había una obstrucción parcial. Como dice el doctor Payet, son pacientes, pues, que operamos de forma electiva así. Son pacientes en los cuales el endoscopio no ha podido traspasar la tumoración. Nos falta colon transverso y colon derecho, que no sabemos si tiene un sincrónico, ¿no? A veces no podemos pasar, a pesar de la dieta, a pesar de nuevas tomografías o tomografías. Hemos intentado hacer tomografías tomografías virtuales, colonoscopías virtuales, perdón, que con auxilio de una tomografía y sustancia de contraste, en algunos casos nos ha servido, ¿no? Es una rompedera de cabeza, pues, cuando es de forma programada, averiguar qué es lo que está sucediendo en el resto del intestino derecho, ¿no? En el colon derecho, en el colon transverso derecho y en el tercio medio, ¿no? El resto del colon lo podemos explorar con el colonoscopio, pero el otro segmento no lo conocemos, ¿no? Eso es en un paciente, digamos que no complicado, ¿no? Que está viniendo por consultorio, que está con molestias. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que viene de emergencia? Que viene de emergencia con un cuadro obstructivo y que, bueno, nosotros hacemos, bueno, no hemos hablado mucho del diagnóstico, ¿no? De las maneras como hacer el diagnóstico, pero creo que eso ya es, se sobreentiende, ¿no? Una radiografía, la tomografía, la ecografía sirve de mucho, la ecografía sirve de mucho y a nosotros nos sirve de mucho para el tema del hígado. Los implantes hepáticos a veces los podemos ver un poco mejor con ecografía, o a veces los vemos mejor con ecografía porque es un paciente que está deshidratado, es un paciente que no ha comido 3, 4, 5 días, es un paciente que no ingiere líquidos, es un paciente que viene con una creatinina en 2, en 3, con una urea en 120, en 150, pedimos pedimos tomografía, no nos la van a hacer con contraste, van a querer que la creatinina baje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pedimos una tomografía sin contraste. No nos preferiría yo esperar, ¿no? Pero en este caso a veces yo recibo la guardia así. Entonces ya con una tomografía sin contraste, tengo que agenciar, bueno, tengo que ver todo lo que tengo a la mano, ¿no? Una ecografía me puede servir para descartar que no hay implantes hepáticos, ¿no? Bueno, independientemente de eso, digamos que está en un estadio 3, que no está en un estadio 4. Entonces, ¿qué hacer con ese paciente? Medidas generales, ¿no? Hidratación, una sonda nasogástrica. Si es que esa válvula ileocecal es incompetente y tengo un paciente con múltiples asas delgadas intestinales totalmente dilatadas, vomitando con secreción fecaloidea, etcétera, etcétera, bueno, para eso serviría una sonda nasogástrica. Si no, no es necesario, no estamos hablando de obstrucciones distales al tubo digestivo, así que una sonda nasogástrica no va a servir de nada si es que tenemos una válvula ileocecal competente, ¿no? Luego de eso, hidratación, ver el estado general del paciente y bueno, operar, ¿no? Si es una obstrucción total, vamos a tener pues un colon derecho masivamente distendido, colon transverso también distendido.
El problema surge, como lo ha dicho el doctor Payet, cuando este colon derecho ya por fenómeno de Laplace está masivamente distendido, más de 10, 12 centímetros, con una inminente ruptura. Allí pues vamos a tener que hacer una colectomía subtotal, ¿verdad? Y si es que no sucediera eso, bueno, podemos hacer una resección, pero no, yo no estoy de acuerdo en hacer... yo, yo soy de la siguiente idea, y creo que esta es una cuestión de sentido común y también de academia, ¿no? Si nos vamos a enfrentar a un tumor de colon y lo vamos a operar, esta tiene que ser su primera y su última cirugía del paciente, me refiero. Acá no existen resecciones, acá no existe, miren, voy a hacer tal cosa. Si nos enfrentamos, o sea, si vamos a hacer, hemos decidido operar, hemos decidido hacer una resección oncológica, pues tenemos que hacerlo con los criterios oncológicos adecuados. Si es que no lo vamos a hacer, las ostomías pueden servir, ¿no? Las ostomías en ASA pueden servir. En este caso, en el ángulo esplénico, yo le haría una ileostomía en ASA, honestamente, haría eso, ¿no? No le haría una en el transverso derecho, ¿no? Porque estaría apostando para que de acá a unos cuantos días, estabilizado el paciente, se le haga una buena resección oncológica de todo ese segmento, que va a incluir, pues, el izquierdo, y va a incluir dos segmentos del colon transverso, ¿no? Porque estamos en una zona bastante particular, ¿no? Tenemos irrigación tanto de la mesentérica inferior y tenemos irrigación de la mesentérica superior en la rama de la cólica media, la rama izquierda, ¿no? Entonces, yo, si es que haría una cirugía de emergencia en ese sentido, probablemente haga una laparotomía, si es que hay una marcada y masiva distensión. Si es que no, intentaría hacerlo por vía laparoscópica. La vía laparoscópica es muy buena para descender el ángulo esplénico, es muy, muy buena, pero la laparotomía también. Así que yo haría una resección oncológica, ¿no? O sea, incluiría el transverso izquierdo, el tercio medio y el izquierdo, ¿no? Y si se pudiera hacer según las condiciones del paciente, una anastomosis primaria, la haría, ¿no? Y preferiría no hacer una ileostomía de seguridad, ¿no? No, creo que eso Perfecto. básicamente es lo que haría. Gracias, doctor Izárraga. Con respecto a ese mismo punto, porque estamos tratando de una acumulación que, claro, no es muy frecuente, pero de mucho trabajo, y también eh, de quizás tengamos que hacer algún otro gesto importante, ya que si estamos hablando de tumor en el lado esplénico y también podemos tener casuística de tumores en el lado transverso medio, transverso izquierdo, que si existen algunas otras posibilidades quirúrgicas, otro proyecto, para tratar en cuadros resolutivos completos. En ese lado. Sí, yo estoy con problemas para escucharlo bien a usted, lo escucho con mucha interferencia, pero a ver, sobre el comentario que hizo el doctor, si me Ajá, permite agregar un comentario, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado. Es que sí, pues, a diferencia que otros segmentos del colon, el ángulo esplénico no tiene una fuente de difusión linfática propia como la que tiene el sigmoide directamente a la mesentérica inferior o los vasos arteriales derechos del colon derecho, ileocólica, cólica derecha y la media inclusive. Va en relación al circuito arterial del arco de Drummond y de allí da metástasis, podrían drenar o a la rama izquierda de la cólica media o raramente ya a la raíz de la mesentérica inferior. Por lo tanto, la resección de estos tumores, la resección colónica es un poco más amplia que en el resto de los segmentos intestinales. Es importante. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir. Es cierto que los hospitales generales, a diferencia del instituto del INEN,
llegan más pacientes con cánceres de colon obstructivo que podríamos recibir nosotros, porque el INEN es un centro de referencia y ustedes son los que reciben más las emergencias que nosotros, ¿verdad? Entonces, pero hemos recibido muchos pacientes que han sido sometidos a resecciones del ángulo esplénico y que han venido al instituto para, quién sabe, continuar una quimioterapia o para restituir el tránsito intestinal. Muchas veces ya se quedan para que nosotros lo restituyamos. Entonces, nos vemos en la obligación de planificar una restitución y cómo hacerla. Nosotros durante algunos años hacíamos una anastomosis directa del colon proximal al izquierdo, pero quedaba como un puente encima de las asas delgadas. Y ya lo que hemos hecho muchas veces, depende obviamente de la magnitud del colon, pueden movilizar todo el sigmoides y hacerlo estirar a que llegue hasta el transverso proximal. Pero un método a tener en cuenta, no digo que siempre lo hagamos, es la retención antihoraria del colon derecho y una anastomosis seco-rectal o seco-sigmoidea para la restitución, de tal forma que las asas delgadas queden libres. Eso era un comentario que quería hacer al respecto. El otro tema que me preguntó, ¿cuál era, el doctor Medrano? Sí, sí. También que era con respecto a la tumoración del transverso. Por ejemplo, ahí no nos Sí, bueno, ya hacia el lado derecho, algunas otras posibilidades quirúrgicas en caso de fusión completa. sí, los tumores del transverso, los casos que hemos tenido oportunidad de ver han sido tumores no obstructivos, tumores que comprometen circunferencialmente la luz, pero no en obstrucción intestinal completa. Más frecuentemente son los del sigmoides y ángulo esplénico. Sin embargo, los tumores del ángulo hepático, de las flexuras hepáticas o esplénicas, sí, en este ángulo, donde el lumen es más o menos del grosor del mismo sigmoide, sí merece un manejo especial. Bueno, en principio, la resección primaria con anastomosis primaria, si es que uno puede hacerlo, pues es lo que hacemos. Pero hay que tener presente que la mayoría de estos tumores ya vienen con serosa expuesta y ya eso implica un factor de mal pronóstico, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor Pérez. Hemos tenido también algunos otros escenarios con respecto a tumoraciones perforadas. Quizás con una contaminación localizada, no hay diferencia en contaminación amplia de la cavidad abdominal, pero sí una contaminación localizada, un tumor de ángulo hepático perforado. Y ahí también está el asunto muy colindante, ¿no? La parte del hígado. Si es que hubiera un escenario, por ejemplo, quizás un poco más difícil, en el cual no solamente tenemos el tumor perforado, sino también quizás un compromiso hepático. Pero yéndonos primeramente al tumor perforado con una contaminación localizada cerca del ángulo hepático. Para ello, ¿qué posibilidades quirúrgicas podemos plantear? Doctor Lizarra. Estamos hablando de un colon derecho, ¿no? De un Derecho. colon derecho, y en el ángulo o en la zona secal. En el ángulo. En el Primero en el ángulo, ángulo. sí, 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 hemos tenido algunos casos así. La obstrucción es lo más común. La perforación en realidad no es tan dramática, pues como Sí. en cirugía no maligna, ¿no? Porque son microperforaciones, ¿no? Y es una perforación que se ha ido dando en el lapso del tiempo y a veces son microperforaciones y el paciente no viene con un cuadro de una peritonitis, ¿no? No, viene más bien con un cuadro sugestivo de una masa y dolor. Entonces, a los distintos exámenes vemos que hay una masa y hay dolor. Si es así, si el paciente solo tiene una masa y el dolor y podemos manejar esto como si fuera un plastrón apendicular, lo manejamos así. No lo operamos, manejamos así hasta terminar de hacer un buen estadiaje, preparar al paciente para una cirugía programada. Pocas han sido, ¿qué digo? Creo que han sido una o dos veces en todos estos años que estoy allí, que hemos encontrado un paciente con una franca perforación, ¿no? Con un paciente que haya venido con una peritonitis, ¿no? Afortunadamente es lo de menos, ¿no? Y bueno, actuamos como en todo tipo de peritonitis, pues, laparotomía, lavado, resección,
y lógicamente es un paciente que no está en condiciones de hacer una anastomosis, ¿no? Lo que solemos hacer nosotros, si es en el ángulo, es una colectomía derecha ampliada, tratamos de exteriorizar el ilium y el cabo colónico del transverso, ¿no? Juntos, por un mismo estoma, para que posteriormente su cirugía de reversión sea mucho más sencilla para el cirujano que la tenga que hacer, ¿no? No tenemos la costumbre de dejar una ileostomía, un puente cutáneo y otra fístula mucosa, ¿no? Una colostomía a lo Divine. Ya hemos abandonado esa costumbre porque, como lo ha dicho muy bien la doctora, el porcentaje de reversión cuando hay colostomas aumenta, ¿no? Y en un paciente que ha tenido una peritonitis generalizada, múltiples adherencias, los riesgos son mayores, ¿no? O sea, tenemos que minimizar los riesgos. Es un paciente frágil, es un paciente que, como dijo el doctor Payet también, no está perdido, pero necesita que nosotros le brindemos la máxima reserva vital posible, ¿no? O sea, ahorrémosle problemas al paciente a futuro, porque ya tiene un gran problema, tiene un cáncer perforado, está en un estadio 4, entonces ahorrémosle problemas al paciente para que después de su quimioterapia, después de la terapia oncológica, pueda llegar nuevamente con nosotros y le ahorramos el problema pues, de estar haciendo una gran laparotomía, disección de asas, anastomosis, con la posibilidad de lesiones inadvertidas, etcétera, etcétera, ¿no? Eventraciones. Entonces, esa es nuestra política, más o menos, ¿no? Sí, la perforación es un factor, pues, es un evento sumamente dramático, ¿no? Se acompaña, pues, generalmente, doctor, hablo de la perforación grosera, ¿no? De estos casos plastronados, pero es un caso dramático. Los casos que he visto yo han sido por tumores obstructivos izquierdos que han venido con una perforación en el cielo, en donde el caso es una cirugía dramática de alta mortalidad, en donde tienes que hacer pues muchas veces una colectomía casi total, dejando el sigmoides o el recto, y hacer una ileostomía. El tumor obstructivo que invade estructuras vecinas, el hígado, si no hay un cuadro tóxico, pues el paciente se puede hacer una resección, el block multivisceral, pues es lo que hacemos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el cáncer del ángulo esplénico que invade la cola del páncreas. En ausencia de carcinomatosis, pues, y el caso que no están con una obstrucción marcada tóxica, entonces no hay un megacolon tóxico, entonces sí podríamos hacer el proceso. Pero claro, como ha mencionado el doctor, una ileostomía siempre es un buen amigo y mejorar el estado general y el paciente, pero asegurándose que no vamos a perder al paciente de vista, ¿no? Claro, es importante. Y la resección, para poder un poco definir, la resección en bloque, que mencionó usted, doctor Payer, Perdón en que el le caso interrumpa. del escenario, sí, la resección en bloque mencionó hace un momentito. Si podemos más o menos dar la idea exacta. Estamos hablando de compromiso extracolónico y también secciones más allá de la misma resección colónica. La resección multivisceral está Sí, dirigida para aquellos pacientes que hay invasión del tumor a una estructura vecina que es resecable. En este caso puede ser un intestino delgado, puede ser la cola del páncreas, puede ser el riñón en los casos del lado izquierdo. En aquellos son cirugías generalmente electivas, no entran dentro del concepto de cirugía de emergencia. Con frecuencia tumores del colon transverso que invaden la curvatura mayor del estómago. Es decir, son casos avanzados, pero que entran en el programa de cirugías selectivas y no en cirugías de emergencia. En cualquier caso, pues una ostomía previa y una cirugía electiva después sería indicada.
Están indicadas las resecciones multiviscerales en aquellos pacientes que no tienen metástasis a distancia. Evidentemente, pacientes con múltiples metástasis hepáticas y un tumor que infiltra el colon transverso y otro, no estaría indicado, o metástasis pulmonar, o carcinomatosis inclusive. Claro. Doctor Izarraga, con respecto a las tumoraciones ya de la zona cecal, creo que ahí podría haber una frecuencia un tanto más alta, ya que el cirujano general aborda mucho esa zona, y también teniendo en consideración que mucha de la patología quirúrgica también se va dando allí. Una de ellas es el cuadro de esa apendicitis aguda que más de un residente y como cirujano también nos abordó. Nos hemos encontrado no solamente a veces, muy aparte de ello, con tumoraciones en esa zona muy importante, plastronadas incluso, y en el que podemos sospechar que podría ser un cuadro, por ejemplo, apicular, complicado, o de repente podría tratarse de una tumoración, y entonces vamos tocando y encontramos una tumoración ligada, ¿no? Entonces nos hace sospechar de probablemente podríamos estar frente a un tumor de ciego. En esos casos, no sé si te ha pasado, ¿qué gesto se ha podido hacer? Bueno, como una anécdota, la primera cirugía oncológica, entre comillas, oncológica que yo realicé, fue precisamente producto de mi desconocimiento, de mi ímpetu como residente y de mi mal diagnóstico, ¿no? Era de noche, masa enfosiliaca derecha, este es un plastrón, vamos a entrar por la laparoscopía y lo vamos a resolver, y punto final, ¿no? El paciente tenía toda la clínica. Entramos por la laparoscopía y era un tumor cecal. Veíamos claramente el apéndice estaba 2 centímetros más abajo, completamente sana, y teníamos una masa allí. Y bueno, ¿qué hacer ahora, no? Afortunadamente tenía un asistente que fue el que más o menos me dirigió, me ayudó, y terminamos la cirugía haciendo una hemicolectomía derecha, ¿no? Entonces, en el lado cecal, por eso hace unos instantes pregunté, hice la diferencia entre el ángulo y el cecal. En el cecal tenemos que tenemos los residentes y los asistentes jóvenes, y creo que en general todos los cirujanos, tenemos que pensar que la posibilidad de que una masa supuestamente apendicular sea una neoplasia está presente, ¿no? Eh, Sí. entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Si no tenemos una tomografía, tenemos una laparoscopía, ¿no? La laparoscopía ayuda, ¿no? Ahora ya depende de nosotros, ¿no? Si continuamos con la laparoscopía, continuamos con una laparotomía, o no hacemos nada, ¿no? En el caso de que no sea un paciente obstruido, que no sea un paciente perforado, ¿no? Si no nos sentimos capaces, como les dije, de realizar una cirugía oncológica, no hagamos más daño, porque esa es la única oportunidad del paciente, esa es su única cirugía, no van a venir 2 o 3 cirugías más, ¿no? Si es que queremos darle solución al problema. Entonces, sí, nos hemos encontrado ya después, afortunadamente después, y haciendo un mea culpa, y bueno, investigando más, y con la experiencia, y etcétera, etcétera. Sí, cuando encontramos masas así, allí, y que sabemos que probablemente sean oncológicas, las resolvemos, ¿no? Las resolvemos, hacemos una hemicolectomía derecha con disección ganglionar D2, y con una anastomosis iliotransversa, ¿no? Ahora, sobre ese punto, si me permiten Sí, agregar, sí. sí, y en algunos casos hemos recibido nosotros pacientes que han entrado como síndromes de fosa ilíaca derecha y que les han hecho una apendicectomía y encontraron un tumor en el ciego, y los hemos recibido nosotros. Y hemos tenido que hacer la colectomía derecha. Pero sí, yo tomo el comentario del doctor muy importante, porque ¿qué tumores del ciego son los que te producen un cuadro doloroso abdominal? Pues aquellos que están tumores que están comprometiendo el orificio apendicular, vamos. Y entonces, no está mal si es que el cirujano que actúa en emergencia, estoy seguro que está preparado para poder enfrentarse en estos problemas,
y que están capacitados para hacer el tratamiento de lesión. Entonces, la exploración abdominal es fundamental si es que se puede. Hoy día, y creo que todas las fosas ilíacas derechas entran por la paroscopía, y esto es lo que ustedes ven con mayor frecuencia que con nosotros. Ahora, un comentario sobre el tumor del ciego. En muchos casos, tumores del ciego, como repito, el ciego es el segmento del colon que tiene el diámetro mayor, y pero que tiene las paredes más delgadas del trayecto del colon. El grosor del colon transverso del sigmoides es mucho más grueso que en el ciego. Y la mayoría de estos tumores que se presentan ahí, que entran en obstrucción, son tumores proliferativos, grandes, y por eso son los que tienen peor pronóstico en términos generales, excepto aquellos casos que debutan en obstrucción intestinal y que son causa de una intususcepción, y generalmente son lesiones polipoideas o proliferativas que tienen cierto pedículo y que con el peristaltismo intestinal se mueven, ascienden e introducen en un segmento del ilion dentro o de la base donde estaba sentado esta lesión proliferativa. Muchas veces la intususcepción da imágenes típicas en el colon derecho. El tratamiento es la colectomía derecha, sin duda, pero una forma de presentación de estos tumores obstructivos del colon derecho es por intususcepción por una lesión proliferativa o que tienen un pedículo. Ok, llamémosle un pólipo grande o un tumor velloso grande que por el peristaltismo la base jala. Esas es las dos formas de presentación, diría yo, de obstrucción del colon derecho: o un tumor grande per se, o un tumor de pronóstico menos ominoso porque no es avanzado, sino que es polipoideo y que produce una intususcepción. Estoy seguro deben haber Sí, visto ustedes. yo quería acotar algo al respecto. El doctor Payet me ha hecho recordar mucho un caso que tuvimos de un paciente con un pólipo que presentaba pues esta sintomatología, ¿no? El paciente venía, no sé, habrá venido en el lapso de 1.5 meses a 2 meses al hospital por emergencia, con dolor abdominal, con obstrucción que se resolvía en medicina porque lo hidrataban, le ponían una sonda nasogástrica, bueno, pues mejoraba 12 horas, 24 horas, se sentía bien y se iba. Y las radiografías no eran muy contributorias, ¿no? La radiografía se veía, no le pedían tomografía porque los cuadros eran así, repetitivos, ¿no? Incluso se llegó a pensar en que era un hilio biliar, en que era problemas renales, cálculos, porque el dolor es bastante exquisito, es bastante doloroso, y, y eso es cierto, ¿no? O sea, yo quería acotar eso. La clínica es, haciendo ya un recordaris, a veces uno, con la experiencia que tiene el doctor Payet, ¿no? O sea, me ha hecho recordar que ahí tenemos un sinfín de presentaciones, pero esta es típica, ¿eh? Esta del pólipo que intususcepta el ilion dentro del ciego, es un cuadro bien florido, es bien característico y es repetitivo. No lo vamos a encontrar en la primera vez ni en la segunda, probablemente sea un paciente ya crónico. Sí, el pólipo baila dentro del colon y jala, de una vez se queda atrapado. Pero esa es una forma de presentación que Sí. puede encontrar en su práctica. Sí, también me ha pasado en algún momento abordar ese tipo de complicación, y me sorprendió la primera vez que pude verlo. No sabía que podía haber ese tipo de problema de intususcepción, y estábamos ahí frente a una tumoración colónica importante. Una pregunta con respecto, por ejemplo, y lo que nos puede interesar de repente a los residentes, es con respecto a los márgenes que debemos respetar en una resección, en este caso una tumoración secal. Sé que tenemos que también comprometer una porción ilial, y también vamos a hacer una hemicolectomía derecha, quizás en un momento ampliada. ¿Cuáles serían los márgenes que podríamos nosotros tener en cuenta para hacer una buena resección, ¿no? En el Bueno, caso de encontrar una tumoración secal? me voy a robar la pregunta con el permiso de mi colega.
porque es un tema interesante. Muchas veces califico yo a mis residentes y los fastidio cuando les tomo una foto a la pieza operatoria que han hecho. Y sí, pues, es que, a ver, la doctora lo ha explicado muy bien en su esquema que ha usado de la clasificación japonesa. Los tumores, ¿qué tumores del colon derecho o del ciego drenan a los vasos del ilion? Ninguno, a menos que el tumor invada la válvula ileocecal e infiltre, cosa que es sumamente infrecuente, y que invada el ilion distal. Eso es infrecuente. En esos casos, el drenaje, uno tiene que obtener, el drenaje toma ya la arcada de los vasos iliares. No estoy hablando de la ileocólica, que es una rama prácticamente que viene de la mesentérica y que va hacia el colon, hacia el cielo. Entonces, la resección del ilion es muy importante, este concepto, tenerlo presente, porque lo que no queremos es convertir al paciente en un paciente diarreico crónico, que va a perder la capacidad de absorción de las sales biliares y de la absorción de líquidos inclusive. Entonces, no, si 5 centímetros es lo que nosotros resecamos generalmente. El ilion no es una zona de drenaje ganglionar de los tumores del colon derecho. Por lo tanto, no es necesario sacar 10, 15 ni 20 centímetros. A veces eso ocurre cuando uno pierde la disección, la visión de la disección y no hace la resección anatómica que tiene que hacer siguiendo la ileocólica hasta llegar hasta su punto de nacimiento. Entonces, la resección iliar, como repito, puede ofrecer serios problemas al paciente en absorción de sales biliares, y estos pacientes, cuando ocurre por invasión directa, es común que un tumor del colon derecho invada una asa iliar y uno se vea obligado a tener que hacer una resección. O metástasis ganglionares mesentéricas del sigmoide que invadan ese segmento iliar. Y tendríamos que poner al paciente en colesteramina para tratar de metabolizar este concepto. O sea, que no sé si tiene el doctor una opinión diferente. Doctor Lizarra, No, sí. no, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros no, no hacemos una resección pues, de 15, 20 centímetros de hilio, Claro. ¿no? Suficiente 5 centímetros, ¿no? Lo que sí hacemos es un abordaje liliocólica en su nacimiento, ¿no? Poco a poco nos hemos ido centralizando, digamos, ¿no? Antes, bueno, era cerca, ¿no? Intuíamos que estábamos cerca del nacimiento de la ileocólica. Poco a poco la experiencia nos ha ido dando un poquito más de experticia y hemos ido disecando la vena y la arteria. Bueno, la vena y la arteria a veces una está por encima del otro, 50-50%, ¿no? A veces primero la arteria, primero la vena, por encima, qué sé yo. Pero bien cerca de su nacimiento, o en su nacimiento, ¿no? De la ileocólica en su nacimiento. Y luego, una vez que hemos hecho ese clipaje, continuamos la disección de forma caudal cefálica, ¿no? hacia los otros vasos principales, ¿no? La cólica derecha es muy, muy inconstante. No sé, pues 20-30% que la hemos encontrado de todo el colon derecho que hemos hecho, ¿no? Lo que sí encontramos es pues, la cólica media, ¿no? La cólica media la encontramos y la rama derecha es la que ligamos, la rama derecha de la cólica media, y la riqueza de la variedad del drenaje venoso es increíblemente grande. O sea, yo cada vez que hago un colon derecho, sé que voy a encontrar distintas variedades de drenaje venoso, ¿no? Del tronco de Henle, ¿no? A veces 3, a veces 2 arterias, a veces solamente una. Tratamos de también disecar con cuidado. Si encontramos el tronco, lo ligamos, si es que no, sus diferentes ramas. Otra cosa que hacemos siempre es, y lo primero que hacemos antes que el control vascular, es hacer la disección del epiplom, ¿no? Nosotros desinsertamos completamente todo el epiplom, ¿no? Incluso casi llegando hasta el ángulo esplénico. Eso nos permite una movilidad increíble,
¿no? Y luego hacemos la disección vascular, y una vez que tenemos la disección vascular, ya hacemos las secciones y abordamos pues, de medial hacia lateral por la fascia de Tolt, ¿no? Tomando de referencia pues, la cabeza del páncreas, el duodeno, etcétera, etcétera, ¿no? Visualizamos el uréter, básicamente eso, ¿no? Ahora, un comentario sobre cuando uno hace las colectomías laparoscópicas, generalmente hace el abordaje medial de los vasos derechos, hablando de la colectomía derecha. Entonces, es importante, volviendo al tema de la resección de hilo, que podría a veces cometerse el error de tener una visión diferente y abordar un poco más cantidad de hilo que lo necesario. Entonces, generalmente uno que empieza la colectomía laparoscópica derecha por el abordaje medial de los vasos mesentéricos, más que hacerlo que cuando lo hacemos abierto, movilizando el colon derecho, son conceptos que uno tiene que tener presente, ¿verdad? ¿Cuánto realmente debemos respetar entonces de hilo? O no respetar, digamos, que sea parte de la recepción. Sí. El doctor lo ha respondido 5 centímetros. 5 centímetros, ¿no? Más o menos el máximo podría ser, ¿no? Sí. Generalmente nosotros tomamos como referencia el ligamento de Treves. Yo cuando era chico, mi padre que era cirujano también me enseñaba en las apendicectomías con incisiones de Rocky Davis o McBurney, que era la que se usaba en esa época, era identificar el apéndice, el ligamento de Treves que te llegaba a la base del apéndice secal. Este ligamento que va del ciego y está alrededor, en forma lateral, en el borde antimesentérico del ilion distal, que generalmente dura 5 o 6 centímetros. Ese es nuestro margen que hacemos nosotros. Perfecto. No es anatómico 100%. Bien. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario de parte del público que nos acompaña, este sería el momento. Sí, claro. Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy el doctor Armando Guamán. Doctor Payet, mucho gusto de escucharlo. Buenas noches. Obviamente de quien hemos, digamos, aprendido la pasión por la patología colorectal y que es la que, digamos, en la actualidad desarrollamos. Quería de repente, doctor, hacer algunos comentarios, ¿no? Una que por lo menos, no sé si en la experiencia de los panelistas y del hospital también, normalmente la patología más frecuente de obstrucción en general en los hospitales de emergencia es de recto, es patología de recto. Por lo menos en mi experiencia, eso es lo que he visto más, seguido de una patología de la región cecal, que es, digamos, las zonas donde más obstrucción hemos encontrado. No sé si eso es así en la experiencia de cada uno de ustedes. La otra acotación que me gustaría hacer es de que en la actualidad ya no se podría aceptar una evaluación de un paciente que llega a la emergencia con obstrucción y que no se le haga tomografía, ¿no? Ese concepto de que, si bien es cierto, en algunos hospitales, como lo decimos, no está disponible, pero creo que como cirujanos estamos obligados a que este examen esté disponible, porque si no, de hecho, estaríamos haciendo un mal manejo diagnóstico y por lo tanto un mal manejo quirúrgico o médico si es que no tenemos una adecuada evaluación. Y la tomografía va a ser el único examen que nos va a dar una idea más o menos clara de lo que puede estar ocurriendo. Si bien es cierto, como lo dice también el doctor Lizárraga, que muchas de las patologías obstructivas de ciego o patología sea de colon, se descubren en una laparoscopía por un síndrome de fosa ilíaca derecha que también es importante, ¿no? O sea, hay determinar, y lo que no me queda claro es qué hacer el cirujano, porque la pregunta que se hace yo como cirujano general, ¿qué hago ante una patología de este tipo, ¿no? Llega, como dijo el doctor, si yo tengo la capacidad de resolver, se resolverá, pero también hay que preguntarse si más bien el paciente tiene el tiempo necesario como para ser adecuadamente estudiado, haberle hecho una evaluación por una colonoscopía, completar varios otros exámenes que sean necesarios. Y finalmente,
una pregunta que sí me gustaría hacer a ambos panelistas es en el sentido de que normalmente la patología de recto, perdón, de colon derecho, doctor Lizárraga, cuando lo aborda por vía laparoscópica, la posición que usted adopta es entre las piernas del paciente o lo aborda del lado izquierdo del paciente. ¿Cuál es su experiencia? En general, esa sería lo que yo quería preguntar. Gracias, hermano. Ya, Sí, ¿puedo yo responder? Inicio. sí, doctor Lizarra, y sí puede iniciar. Ya, Y luego, doctor Payet. bueno, han sido bastantes preguntas, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a la frecuencia, en el hospital nuestra frecuencia más es obstrucciones malignas, sigmoides, colon izquierdo, recto y colon derecho. Transverso, ángulo esplénico, bastante raro, ¿no? Luego, la otra era cuando yo opero un colon derecho, no, cuando tenemos una masa apendicular, entramos por un síndrome de fosa ilíaca derecha y normalmente hacemos una hemicolectomía derecha, pero si un cirujano, tal vez un cirujano Nobel, sin mucha experiencia, que no quiere hacerle daño al paciente, tenemos que mensurar varias cosas, ¿no? Este paciente ¿está obstruido? No está obstruido. Este paciente está microperforado, es una masa, ha entrado con signos de sepsis o no. Si el paciente está estable y es una masa pues, que se puede manejar médicamente, yo creo que la laparoscopía ha servido para hacer parcialmente el diagnóstico. Podemos aprovechar para revisar la superficie hepática, para revisar los distintos, perdón, los distintos cuadrantes en la cavidad abdominal, buscar líquido libre, etcétera, ¿no? Para ver si es que hay compromiso pues, a distancia de esta enfermedad mitótica, ¿no? Y si no es así, si no nos sentimos en la capacidad de hacer esta cirugía, y el paciente está obstruido y el paciente tiene más problemas, yo creo que si ya estamos allí podemos hacer una ileostomía, ¿no? Una ileostomía en ASA, mientras preparamos al paciente, lo estaríamos mejor, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a la forma de cómo yo abordo el colon derecho. Normalmente yo suelo colocar al paciente con piernas separadas, yo me coloco entre las piernas del paciente, utilizo el ombligo como cámara, pero utilizo una cámara de 5, así que el ombligo así que es múltiple, mis ingresos son múltiples. Y como es así, porque normalmente utilizamos un trocar en el ombligo, un trocar suprapúbico, y un trocar en el flanco derecho. Esos son los que yo utilizo, ¿no? Entonces, yo me coloco entre las piernas del paciente, ¿para qué? Para hacer la disección primero de lo que hablé, ¿no? Del epiplon mayor, ¿no? Y después para hacer la disección vascular. Pero no solamente me quedo allí, también voy al lado izquierdo del paciente, ¿no? Es dinámica la cosa, ¿no? Incluso me voy al lado derecho del paciente cuando estoy liberando el epiplon del transverso izquierdo, casi hasta el ángulo. ¿Por qué libero tanto? Porque las anastomosis las hacemos cuando las hacemos, perdón, libero tanto cuando no las vamos a hacer intracorpóreas, cuando las vamos a hacer una pequeña incisión y las vamos a hacer afuera, porque necesito que ese colon transverso no esté firme, ese colon transverso esté lo más libre posible para salir por esa incisión pequeña que voy a hacer y donde yo voy a hacer la anastomosis manual, ¿no? A veces hago eso. Cuando sé que voy a hacer la anastomosis intraabdominal, intracorpórea, la voy a hacer totalmente laparoscópica, no diseco tanto el transverso izquierdo, ¿no? El epiplon, ¿no? Y como utilizo una cámara de 5, la cámara puede ir por distintos lados, ¿no? Entonces, ya más o menos la cosa la hacemos así. No es una cuestión rígida, nos movemos por todo lado del paciente, le damos la vuelta prácticamente, ¿no? Y como tenemos cámara de 5, podemos meter la cámara por distintos sitios y triangular como más no sea ergonómico y conveniente, ¿no? Para la disección adecuada. Sí, doctor Payet, si hubiera Sí. un comentario. Sí, un saludo al doctor Guamán. Sí, el doctor Lizárraga ha respondido la mayor parte de la pregunta, pero yo quisiera agregar un comentario.
A ver, es cierto que los tumores del recto pueden causar obstrucción intestinal, claro que sí, pero son los más infrecuentes, vamos, o debieran ser los, los más infrecuentes o los menos frecuentes. ¿Por qué? Porque en primer lugar el diámetro de la luz rectal es sumamente amplia. Y esa es la primera razón como para que un tumor que se origine en un pólipo crezca y produzca y comprometa circunferencialmente la luz y produzca obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal. Podrían haber tumores obstructivos con obstrucción incompleta. Y otro factor que probablemente es más importante es que generalmente esos pacientes del recto se presentan con sangrado, presentan otros síntomas antes de causar la obstrucción, como es sangrado o heces acintadas o problemas relacionados a la defecación. Entonces, claro, entiendo que acá en nuestro medio siempre los pacientes vienen con un tiempo de enfermedad bastante prolongado, pero al revisar la literatura es mucho más frecuente, coincido con el doctor Lizárraga, que los tumores del sigmoide son los tumores, los sitios de frecuencia y las flexuras, quién sabe, podría agregar los sitios más frecuentes de obstrucción intestinal, de obstrucción, pero el recto no debiera ser. Es cierto, y estoy totalmente de acuerdo que tomografía computada ya es una herramienta fundamental y que debe estar presente en todas las instituciones. Y entiendo que ustedes ya se mudaron al nuevo hospital, ¿verdad, doctor? Sí, Yo sí o no. he conocido, esto ya es propaganda aparte, pero yo conocí su hospital durante la pandemia cuando no tenían ventiladores y nosotros tuvimos que prestarles, que dicho sea de paso, todavía no me los han devuelto, les prestamos como 15 ventiladores mecánicos durante la pandemia y que ayudó a salvar muchas vidas. Pero tienen un lindo hospital, pero sí, el tomógrafo es una herramienta fundamental en los casos de sospecha de obstrucción intestinal. Y tenemos que hacer algo para que los sistemas de salud ya incluyan en los pacientes. Así que dos conceptos: ¿por qué recto es el más infrecuente en obstrucción intestinal? Uno, el diámetro. Y dos, los sangrados, los síntomas previos que presenta el paciente de cáncer de recto que pueden estar ocultos en otros tumores de otra localización dentro del cuerpo. Bien, si hubiera algún otro comentario o intervención, pregunta. Bien, bueno, siendo la hora, Sí. 40, creo que hemos tratado bastante bien el tema que nos ha comprometido esta noche. Sé que también pueden haber más comentarios, sobre todo también tratando lo de complicaciones del cáncer de recto, que es también un tema apasionante y formidable para tratarlo quizás en algún otro momento. Otra sesión. Ajá, sí. Y bueno, yo quisiera agradecer, felicitar de nuevo a la doctora Sandra Cabrera por su presentación y felicitarlos a ustedes todos veo con agrado la participación de este programa que tiene usted, que no lo abandone porque jala a otras instituciones. Ajá, sí. Y por eso mismo hemos retomado estas opiniones, doctor, que realmente nos sirven de mucho, ya que se trata un poco en nuestro sistema educativo de residencia, pero nosotros aquí abordando esos temas apasionantes. Que es del doctor Willy, que ya no habla. Sí, pues ahí está el doctor Willy. Muy bien. Ya seguramente va a hablar en algún momento. Pero, Hola, Maya también ¿cómo está. estás? ¿Qué tal, Doctor doctor? Payer, ¿qué tal? Buenas noches. No, sí, estaba acá escuchando atentamente la exposición. Bueno, para agradecerle siempre su presencia, ¿no? Y bueno, yo lo que podía decir, humildemente compartir, fueron algunas conclusiones que saqué yo de lo que he comentado ahora y de la conferencia pasada que era que, como mencionó el doctor Lizárraga ahora,
que el paciente tiene una sola oportunidad, ¿no? Entonces, como cirujano joven, obviamente, enfrentarse a veces a un cáncer, lo sea derecho o izquierdo, ver si está dentro de nuestras posibilidades, y tomar la mejor decisión posible, ¿no? Y bueno, como dijo el doctor, pero siempre el doctor Payet la vez pasada, este cáncer de colon es uno de los cánceres que nosotros como cirujanos, así como el de vesícula, deberíamos poder manejar, ¿no? Y bueno, nada, Ujú. para cerrar con eso y agradecerle la participación y extenderle el saludo, ¿no? Gracias, doctor Will. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esa Sarga, sus comentarios finales. Y gracias por participar esta noche. Doctor Izárraga, sus palabras finales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero volverme un asiduo visitante de estas reuniones. Es muy importante, como Doctor. dijo el doctor Payet, que continuar con la academia, no dejarla. El COVID creo que nos ha dado una herramienta más, independientemente de lo mal que nos ha tratado a muchos médicos, nos ha dado la oportunidad de estrecharnos utilizando otros vínculos, pues, ¿no? Y este es una excelente manera, ¿no? Qué bueno que continúen así. Yo los felicito, siento algo de envidia, porque en mi servicio todavía no hemos podido tener la convocatoria que ustedes sí tienen. Estamos en eso, estamos tratando, pero bueno, creo que el cirujano general tiene que ser capaz de hacer y de resolver problemas oncológicos en la emergencia. Eh, Siempre es bueno capacitarse, siempre es bueno rotar, ir a otros sitios, hacer pasantías, participar de cirugías, no solamente en sus hospitales, sino en otros hospitales, empaparse del conocimiento y la experiencia de otra gente es muy importante, y solo así yo creo que vamos a poder resolver los problemas que día a día se nos presentan en emergencia, que siempre son un reto, sobre todo para los cirujanos jóvenes, ¿no? Que tienen capacidad, fuerza, vehemencia, espíritu aguerrido, etcétera, ¿no? Todas las características de un cirujano, ¿no? Pero tenemos que saber encaminar toda esa energía, ¿no? A encaminar de una forma positiva esa energía para poder resolver el problema, ¿no? No llenarnos de fuerza e ir contra lo que encontremos por delante y al final, después de unos cuantos meses, darnos cuenta que hicimos las cosas no tan adecuadamente para nuestro paciente, ¿no? Entonces, mientras uno es joven, tiene mucha energía, ¿no? Cuando uno ya va volviéndose un poco más como de mi edad, uno va ganando un poquito más de experiencia, ¿no? La energía va decayendo, la experiencia va aumentando, y yo creo que esa es la ventaja que tienen los maestros y los alumnos, ¿no? Que podemos ir balanceando esas energías, ¿no? Todo en aras, pues, de nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias por la invitación, doctores. Muchas gracias, doctor Payet, por su apoyo, su ayuda. A sus órdenes siempre. Sí, doctores, muchas gracias a todos ustedes. Realmente también siguen invitados en esos Ateneos que van a continuar mes a mes. Así que los invito también a participar y ya también, de hecho, ya los estoy comprometiendo. Gracias, muy amable y un honor también tenerlos en esta noche. Y doctora Sandra, para que pueda cerrar la sesión y sus palabras de despedida. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctor Payet, doctor Lizarra, como dicen, por acompañarnos, por nutrir nuestra exposición, nuestra actividad académica. A nosotros nos nutre bastante sus comentarios, sus experiencias que tienen. Ya las había escuchado en anteriores exposiciones virtuales que había visto y que las volví a ver con motivo de esta exposición. Muchas gracias, me agradó bastante sus comentarios y nos nutrió también a todos los compañeros residentes que están escuchando la exposición. Muchas gracias también, doctor Medrano. Ok, muchas gracias a todos ustedes y entonces buenas noches. Cuídense Buenas todos. Buenas noches, Adiós. buenas noches. Gracias.